menos en la hora argentina y la cobertura que hicieron los distintos medios de comunicación, porque finalmente se llegó a un acuerdo de paz que entre los puntos más importantes que preveía en este conflicto entre Israel y Hamás tiene que ver con la entrega de los rehenes, ¿no? Esta situación angustiante donde hubo muertes, donde hubo personas secuestradas que murieron en cautiverio, otras directamente fueron asesinadas, pero para poder entender esto que Donald Trump afirma como el fin de la guerra, o que la guerra entre Hamás e Israel ha terminado, vamos a charlar a continuación con Damián Svalb. Él es especialista en política internacional y relaciones exteriores. Damián, bienvenido a Alta Data para Medios Rioja. Matías e Ivana, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Matías Ivana. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, Damián, gracias a Buen vos día, Damián. y por este Buen día. contacto y por ayudar a entender un poco esto que pasa ahí en la zona de Franja de Gaza. ¿Coincidís Sí, que es el fin de la guerra, como plantea Donald Trump, entre Israel y Hamás? mira, es un paso histórico el que se acaba de dar hoy. Sí, Sí, yo creo que era la prueba de fuego sobre todo lo que iba pasando. Nadie pensaba 2 semanas atrás que Hamas, el grupo terrorista, iba a liberar a los 20 rehenes vivos. ujú, Todavía tiene la segunda etapa en liberar a 28 cadáveres, sí, personas fallecidas que también estaban en cautiverio, pero se ha dado un paso enorme y abre las puertas a que finalmente sí, este fin de la guerra, que realmente hay un cese del fuego que empezó a regir desde el sábado, sí. mal no recuerdo. A partir de ese momento creo que ahora se consolida los próximos pasos, que bueno, y obviamente hay un interés fundamental del presidente de Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, en que esto suceda. Entonces yo creo que están dadas todas las condiciones para poder hablar de un fin de la guerra. Obviamente que en Medio Oriente todo está atado con mucha fragilidad, ¿no? Ujú. Cualquier cosa que pueda salir de foco puede generar un Ujú. estallido, pero me parece que están dadas las condiciones a nivel global, regional, para que eso no suceda, ¿no? Damián, buen día, te saludo nuevamente. ¿Qué lectura Hola. podremos hacer de los intereses geopolíticos estadounidenses que podría haber detrás de todo esto? Sí, claramente Donald Trump tiene un objetivo que es una normalización de Medio Oriente. Él ya había avanzado en su primer mandato en lo que se llamaron los acuerdos de Abraham, que era justamente esto, normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes. Había empezado con eso, luego eso se detuvo, fue el ataque terrorista el 7 de octubre del 2023 y cambió todo. Ahí Israel intentó reconfigurar Medio Oriente, atacando a Hamas, atacando a Hezbollah y sobre todo atacando a Irán, y hoy están dadas las condiciones para que Trump pueda seguir adelante con eso. Si hay un interés muy fuerte de Estados Unidos, de Trump, primero es de transformarse en el hacedor de la paz, en ser el responsable de este cambio de época en Medio Oriente, lo dijo hoy en el discurso en el Parlamento israelí, pero claramente hay un interés muy fuerte de Donald Trump también de generar en la región un clima distinto, un clima de paz, donde él pueda obviamente tener las negociaciones comerciales, económicas. Ahí hay una intención muy fuerte en avanzar en ese sentido, sobre todo con los países de las monarquías petroleras árabes, ¿no? Que, bueno, Trump tiene una relación muy estrecha y también han tenido un rol muy fuerte en esta idea de cambiar la dinámica del Medio Oriente. Bueno, a eso apuntaba mi siguiente pregunta, ¿no? El rol que juegan estos actores como Egipto, Qatar, las potencias árabes, las Naciones Unidas vinculadas a estas intenciones detrás, podríamos decir. Sí, es clave, el rol que han tenido ha sido clave, sobre todo para presionar al grupo terrorista Hamas para que ceda y pueda entregar a los rehenes. Era una condición que Israel ponía sobre la mesa y que era incondicional, y creo que eso sucedió y fue clave el rol que han tenido los países árabes. Hay que entender eso, el vínculo y la relación entre Trump y los países árabes y el contexto internacional en donde esto se ha dado. Yo creo que, a ver, el gran ganador de todo esto, el gran hacedor de todo esto es Donald Trump. Sin Trump no se puede explicar lo que está pasando, y sin el rol de los países árabes, también de Europa y también, bueno, del resto de la comunidad internacional, que se dieron cuenta que ya la situación no daba para más y que era necesario encarrilar esto hacia un momento, no te digo de paz, pero por lo menos Ujú. para terminar con la violencia, ¿no? Bien, Claro. perfecto. Ahora, ¿y cómo imaginás, Damián, que serán los próximos días en la zona de la Franja de Gaza? Digo, hoy veíamos imágenes donde un poco más de 100 camiones ingresaban con ayuda humanitaria, cuando habitualmente venían entrando 3 o 4. Digo, ¿qué se espera en el futuro
hacia adelante en la zona, ¿no? Hay que reconstruir un sitio que fue bombardeado y destruido de manera masiva, ¿no? Si nos planteamos Sí, solamente bueno, en Gaza. sí, sí, a ver, si era un desafío lograr esto, la liberación de los rehenes, el desafío que sigue es justamente esto. El plan de Trump de 20 puntos que presentó hace un par de semanas Sí. planteaba, luego de esta primera etapa, donde Israel se retira un poco de la franja de Gaza, se repliega, se devuelven se liberan los rehenes, Israel libera presos palestinos que están en las cárceles israelíes, que lo está haciendo en estos momentos, Sí. cuando empieza la segunda etapa. Hoy hay una reunión clave en Egipto, hay 20 líderes mundiales, importantes líderes europeos, como el presidente español del Reino Unido, está también el presidente francés, va a estar los principales líderes de los países árabes, para empezar a rearmar la transición. ¿Qué es esto? Un gobierno internacional representado por países árabes, Europa y Estados Unidos, y también por una representación palestina, para empezar a reconstruir la franja de Gaza. Es un desafío enorme, tenés que garantizar la seguridad, tenés que garantizar, como decís vos, la ayuda humanitaria, que también está dentro del plan, tiene que empezar a entrar de manera muy fluida, para tratar de hacerle la vida más fácil a un montón de gente. Hay 2 millones de personas viviendo en la franja de Gaza en condiciones que ya antes ya de la guerra ya estaban mal, imagínense después de esto. Bueno, es algo muy muy difícil de hacer. ¿Qué va a pasar con el grupo terrorista Hamas también? ¿Qué rol va a tener? Pero bueno, son desafíos enormes, pero el tema humanitario es clave, ¿no? Claro, esa es la próxima pregunta, porque de estos 20 puntos de este acuerdo de paz, justamente se habla, vos quizás lo conocerás un poco más en profundidad, Damián, donde no se tiene en cuenta a Hamas como movimiento político para integrar una nueva coalición de gobierno, e inclusive hasta se le pide el desarme total, algo que ya autoridades de Hamas se negaron a este hecho. Sí, a ver, la respuesta de Hamas a la propuesta general había sido ambigua. Había dicho que sí a la liberación de los rehenes, pero cuando tenía que hablar del tema de la desmilitarización y de que no iba a tener ningún rol en lo que viene, fue más ambiguo. Ese es el otro gran desafío. Yo creo que ahí es un punto a tener en cuenta. Yo hablaba al principio de la fragilidad de algunas cuestiones, ¿no?, que están atadas medio con alambre. Esta es una de esas. Bueno, veremos qué pasa. Israel no va a permitir que Hamas esté como en la toma de decisiones, ni mucho menos, pero cuesta creer también que Hamas se desarme completamente. ¿Y qué fuerza va a tener el gobierno, este gobierno de transición internacional, para presionarlo? Bueno, esos son los interrogantes, te diría yo, quizás el mayor interrogante de esto. ¿Qué va a pasar con Hamas? Yo creo que está muy debilitado el grupo terrorista, va a estar muy presionado por aliados de ellos como Qatar o como Turquía, pero bueno, nada, no puedo saber exactamente qué va a pasar, pero si tenemos que mirar algo es eso, pero el plan de Trump habla de que Hamas no puede tener ningún rol en lo que viene. Y si miramos como para otro lado, pensando más pesimistas, ¿qué condiciones podrían hacer que el conflicto se reactive? Mira, a ver, bueno, justamente este tipo de cosas, que si Israel, por ejemplo, empieza a ver que Hamas se está rearmando, intenta rearmarse, o hay algún tipo de esas situaciones que Israel considera que pueden atentar contra su seguridad, o bueno, me parece que por ahí pasa la mayor tensión de lo que puede suceder, ¿no? Porque de vuelta Israel no puede permitirse que Hamas se quede en pie, porque era uno de los grandes objetivos, y si se sigue en pie, que por lo menos no se rearme, porque una de las especulaciones es que Hamas, bueno, va a empezar a aprovechar, ahora va a bajar el perfil para de acá a unos años volver a tener la capacidad de golpear a Israel como lo hizo el 7 de octubre del 2023. Claro. Entonces yo miraría eso, ¿no? Si Israel ve que Hamas está haciendo algo que o no cumple las condiciones que le pusieron, bueno, ahí se podría reactivar el conflicto. Yo creo que hoy por hoy lo veo esto por lo menos bastante lejos, pero bueno, hay que ver qué pasa en los próximos días y semanas, ¿no? Damián, ¿cómo ves la situación de Netanyahu, el premier israelí, que también está afrontando ya hace mucho tiempo reclamos por parte de la sociedad israelí de que se termine con la guerra, de que se busque la paz, inclusive enfrentando algunas causas o denuncias por corrupción interna en el propio gobierno? ¿Esto es un oxígeno a la gestión de Netanyahu? ¿Políticamente lo descomprime a él esta situación? Mira, yo creo que Netanyahu quedó muy marcado el 7 de octubre del 2023 como el responsable político de la falla de seguridad más grande de la historia de Israel, ¿no?, que permitió que Hamas cometiera el atentado terrorista y asesinara a 1.200 israelíes y secuestrara a 250 personas.
no había pasado del Holocausto, ¿no? Que hayan matado tantos israelíes y judíos en un solo día. Así que eso lo tiene sobre sí Netanyahu. En Israel siempre se habló de que el día que termine la guerra, se va a empezar a juzgar o a ver cuál fue la responsabilidad de Netanyahu. Ese día parece haber llegado. Netanyahu tiene un desafío enorme, primero en su coalición de gobierno, que parece que si bien no lo apoyó, es una coalición de extrema derecha, que no estuvo muy de acuerdo con este plan, pero bueno, finalmente este plan siguió adelante. No creo que caiga el gobierno en los próximos meses, pero bueno, en Israel yo creo que ahora viene una etapa de investigación sobre lo que pasó el 7 de octubre. Netanyahu tiene otras causas de corrupción. Netanyahu, de cierta manera, en estos 2 años recompuso un poco su imagen, ¿no? Con su guerra en Irán, que fue exitosa, su guerra contra Hezbollah, que también fue exitosa, con la vuelta de muchos de los rehenes. Mejoró un poco la imagen, pero yo creo que su situación política es por lo menos inestable. Y bueno, entra un interrogante sobre si la presión de la población israelí va a hacer que se haya elecciones nuevamente, y si Netanyahu decide seguir jugando en política o después de esto, bueno, da un paso al costado. Conociéndolo, yo creo que va a intentar seguir, porque es, bueno, lo que se llama como un animal político en Israel, un líder que, bueno, es el primer ministro que más tiempo estuvo en el gobierno en Israel, así que yo no lo veo que largue todo y lo deje todo tan fácilmente. Pero bueno, está bastante cuestionado internamente, veremos qué pasa con él, ¿no? Damián, gracias por estos minutos, un placer siempre charlar con vos. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Damián Svalb. Él es analista internacional y de geopolítica, hablando, Ivana, del hecho del día y de la madrugada, en la liberación de rehenes y supuestamente el fin de la guerra entre Hamas e Israel, por lo menos del conflicto armado. Sin duda se mantendrán algunos otros frentes activos, pero en el corto plazo no veremos más actividad militar bélica en la zona de la Franja de Gaza. Los intereses geopolíticos que hay detrás de todo esto por parte de Donald Trump, porque no solamente tiene que ver con Israel y lo que está pasando, sino todo alrededor, ¿no? Este compromiso o esta mirada económica que tiene Donald Trump, por supuesto, para beneficio, porque ¿de qué manera o por qué motivo un presidente de un país que nada tiene que ver intervendría si no lo afecta directamente o si no tiene algún beneficio? De todas maneras, todo esto está, sobre tablas un poco flojas, en el sentido de que, como todo acuerdo de paz, se va a cumplir en la medida que ambas partes cumplan el rol que le toca y cumplan su palabra, claramente. Históricamente hemos visto de que unas de estas partes o ambas, más allá del ejercicio de la violencia y la cantidad de rehenes y demás, no ha cumplido, ha sido desafiante, ha tenido y tiene a gente bajo bombardeos, bajo hambre, bajo abandono, y por más de que muchas organizaciones, por ejemplo como la ONU, proclamen y digan qué es lo que pasó, había una poca voluntad política de algunas de estas partes para que esto se termine. Intervino Trump, hay un acuerdo, hay cosas detrás que seguramente no conoceremos en profundidad, pero por lo menos ahora se dice que la guerra habría terminado. Es un enunciado muy fuerte, pero vamos a ver cómo avanza. Muy bien, y mientras tanto esta noticia, ¿no?, de los rehenes argentinos también que fueron liberados, así que por lo pronto cumplida esta etapa de la liberación, veremos cómo continúa lo que es lo más importante que marcaba Damián. En primer término, el ingreso de la ayuda humanitaria, estabilizar los índices de salubridad interna y luego avanzar en la cuestión política y devolverle a la Franja de Gaza su autodeterminación. Y la reconstrucción es lo que más tiempo va a costar. Habrá que ver qué rol juega Israel, Estados Unidos en todo esto. Y no solo una reconstrucción física desde los cimientos de la sociedad, sino todo lo que tiene que ver con esto que dice Matías, la estructura política, la jerarquía. Eso creo que es lo más difícil de los pueblos y además la vida de sus habitantes. Sin duda. 32 de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Separamos y seguimos con Alta Data. Dale.